Dele, hermano. Gloria a Dios. Hable. Damos gracias a Dios por este día. Ya está en corriente. Es un privilegio para nosotros estar aquí en su programa, Así dice Jehová. No. ¿Cómo no? No. Es una victoria más que el Señor nos ha dado en este día. Es un privilegio poder estar aquí transmitiendo en su programa Así dice Jehová. Estamos en esta noche. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y le enviamos saludos a la directiva de la radio, a nuestros pastores, amigos, hermanos en Cristo, nuestros hijos, esposas, esposa de hermano Julio, esposa de hermano Jaime que se encuentra aquí, mi esposa, y también a usted que nos sintoniza allá detrás de cámaras. Le invitamos para que tome su Biblia y juntos podamos en esta noche disfrutar siempre de la palabra del Señor. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Este día Él nos ha regalado un día más. Sus misericordias han sido nuevas, dice la palabra del Señor. Y queremos hablar en esta noche de el libro de Salmos. Si usted tiene su Biblia, le invitamos ahí donde usted está en casa, pueda abrir su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 139, y en el versículo 7. Y la palabra del Señor nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En esta noche estamos aquí con nuestro hermano Julio. Es un privilegio para mí siempre compartir con él la palabra del Señor. Y también usted, si está en casa y está quebrantado de salud, está pasando por situaciones difíciles, no sabe qué hacer, se siente agobiado, el Señor le puede dar en esta noche la salida a lo que ella dice. Ella es sanidad para nuestra manera de vivir, para nuestros huesos, para lo que usted esté atravesando. El Señor está ahí siempre para ayudarnos. Así es que, hermano Julio, buenas noches. Mi hermano, Dios me lo bendiga y otra vez la bendición de Dios sea para cada uno de ustedes y para nosotros. Le pedimos disculpas por una falla técnica en el sistema, así es que retomamos el programa para que usted sea bendecido esta noche. Nosotros somos solamente instrumento para que usted sea bendecido. Vamos a transmitirle las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y si usted está quebrantado de salud, le invitamos que ponga su confianza. Vamos a orar y el Señor puede ayudarle y bendecirle en esta noche. Padre, en esta noche te damos gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos has regalado un día más, Señor, y tus misericordias son nuevas para nosotros. Te pedimos, Señor, en esta noche por aquellos hermanos, personas, amigos, familiares que están quebrantados de salud, que tú puedas, Padre bendito, ayudarles a que puedan salir de esa situación y puedan, Señor, comprender que tú siempre estás ahí para ayudarnos, para levantarnos. En el nombre de Jesús te suplicamos que tu palabra pueda llegar a los corazones, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra de redención en esta noche en la vida de cada uno, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos ponemos en tus manos, y a ti sea la gloria siempre, Señor. Amén. Decíamos hace un momento, antes de que iniciamos, hermano Julio, que el libro de Salmos, alguien dijo por ahí que es una expresión del alma por las situaciones que se estaban atravesando en ese momento. Y en esta noche queremos hablar acerca de... Yo también hacía alusión en la mañana, hace un momento, donde todas las mañanas yo acudía a lo que es... Antes no teníamos tanta tecnología, pero acudía a lo que es antes de venir a Cristo, a lo que es los periódicos.
y visitaba más que todo las últimas páginas, hermano Julio, para saber qué iba a ser de mi día en ese día, y basado en lo que uno leía ahí, en lo que yo leía, creía que eso podía pasarme. Y es una esperanza falsa que uno pone en cosas en este mundo que el hombre las ha creado, y con el objetivo aparentemente de ayudar, pero más bien esas cosas lo que hacen es alejarnos del Señor. Entonces, qué bueno que el Señor nos ha alcanzado, y también es para usted que nos escucha allá a través de cámaras, donde quiera que usted se encuentre. El mejor lugar a donde podemos ir es a la palabra del Señor. No existe otro lugar. Y el salmista en este salmo nos dice, en el versículo 7 nos dice, y hace en forma de pregunta, un versículo muy conocido por nosotros, por el mundo evangélico cristiano, donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En forma de pregunta dice, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Y estaremos tratando de desarrollar eso que dice ahí, ¿a dónde? ¿A dónde huiré de tu espíritu? La palabra huir, hermano Julio, estaba tratando de estudiarla, y huir, dice que según la Academia Española, nosotros podemos huir cuando nos vemos en un peligro, en una situación, nos sentimos amenazados por alguna persona, algún evento o algo, entonces nuestro cuerpo se activa para nosotros poder salir huyendo, para evitar el riesgo en ese lugar. Pero en este caso no nos conviene huir. En este caso no nos conviene huir, y si este es su caso, creo que al igual como nosotros lo estuvimos, estamos en un riesgo eminente y muy peligroso, por la razón que la Biblia dice, hermano Julio, que es Dios mismo quien ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. La palabra del Señor en el libro de Santiago nos dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo sin el espíritu que Dios le ha dado al ser humano está muerto. ¿Cuánto no más aquella persona que está sin el Espíritu Santo? Entonces, de eso estaremos tratando de hablar en esta noche. Hermano Julio, creo que el rey David escribió este salmo. ¿Quién más que él para hablarnos de este tema y podernos hacer entender de a dónde habrá algún lugar que podamos huir de su espíritu? ¿Habrá algún lugar donde podamos huir de su presencia? Yo he leído, hermano Julio, el libro de Apocalipsis, y en los eventos que presenta en ese libro, algunas personas van a decir, no sabemos quiénes son, pero van a decir, escóndenos del que viene. Es terrible lo que ahí se nos muestra, pero todavía hay oportunidad. Y por eso estamos aquí en esta noche, para que usted pueda comprender lo que la palabra del Señor dice. Pero no quiero hablar solo yo, hermano Julio, también. Antes para poder nosotros entender el mensaje de a dónde me iré y toda la cosa, yo encontré hay una parte mía esencial para nosotros poder comprender esto, y es dos atributos de Dios: el atributo de la omnisciencia y la omnipresencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la omnisciencia, es el saber y el conocimiento. Pero cuando nosotros en la Biblia encontramos esta palabra conocimiento, no se trata del simple conocimiento sobre las cosas, sino más bien se trata, porque viene de una palabra que es yadá, y que tiene que ver del conocimiento profundo, del conocimiento completo, de la plenitud de la creación
que Dios hizo. Entonces, no estamos hablando de un conocimiento vano, y entonces el conocimiento pleno, absoluto, la ciencia, como le dicen, de lo que Dios hizo. Nosotros somos criaturas y Él conoce absolutamente todo. Y la otra parte es la omnipresencia de Dios. Y es lo importante en esta noche. O sea, se nos dice a nosotros que la omnipresencia es que Dios está en todo lugar. Pero más bien es a lo contrario. Porque no hay nada en este mundo que pueda soportar a Dios. Dios no puede estar en este lugar ni en este otro lugar. Sino la omnipresencia de Dios significa es que todo, absolutamente todo lo creado, lo material y lo espiritual está inmediatamente delante de Dios. Lo bueno, lo malo, el pecado, la santidad, todo está delante de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos el principio de este atributo de Dios, entonces ahí tiene David el principio de su expresión. ¿A dónde? Porque definitivamente, hermano, no hay un lugar, ni haciendo el bien, ni haciendo el mal, que nosotros podamos huir, escapar o estar escondidos de la presencia de Dios. Y en ese contexto, cuando nosotros leemos todo desde el versículo 1 del capítulo 139, nosotros vemos una descripción que hace el rey David. Que Dios le conoce todo, que lo formó, que Él estaba ahí, entonces, cuando Él se expresa de esa manera, yo desde mi poco conocimiento, pero de mi sentir, yo me siento privilegiado. Porque si bien es cierto que aun cuando yo hacía maldad, yo no estaba lejos de los ojos de Dios, ahora me siento afortunado porque ese mundo se perdió, se acabó para mí, y ahora yo puedo seguir en la presencia de Dios, pero de otra manera. No puedo escapar yo de la ciencia, del conocimiento de Dios, ni aún mis pensamientos. Y a eso es lo que se refiere el rey David, en esa exposición que él hace y ahí en nuestra traducción tenemos con signos de admiración. Es una poesía que le está haciendo a Dios, y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puede salirse el rey David, ni usted, ni yo, del Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para estar vivos, para poder pensar y decir lo que Él, y ahora leer y compartir ese sentimiento del rey David. ¿Cómo yo puedo escapar del Espíritu de Dios si es el Espíritu que me sostiene con vida? ¿Cómo voy a huir, dice el salmista, de tu presencia? ¿A dónde puede ir él? Si el paso que dé, inmediatamente él está delante de Dios, en su presencia él está. Si va a hacer el bien, si va a hacer el mal, él sabe que está ahí, porque la creación de Dios está en sus ojos, o sea, nada se puede escapar. Entonces no hay lugar donde nosotros podamos ir, y si pensamos huir del Espíritu, no podemos, porque el aliento que nosotros recibimos es el que a nosotros nos da la vida, hermano. Desde ahí, desde ese punto de vista, ahora nosotros podemos discernir y decir cuál es el propósito mío en la vida, ¿sí? ¿Tengo yo alguna razón para querer escapar de Dios? ¿Tengo alguna razón yo para poder irme del Espíritu de Dios? Realmente es muy profundo el Salmo, y lo lamentable es que a veces nosotros lo tomamos a la ligera. Como decía hace un momento, que el salmista, y alguien dijo en un libro que yo leí, que son expresiones vividas que el alma expresaba en ese momento. Y
¿Sabe por qué toqué este tema? Dios me estaba ministrando acerca de esto, porque el rey David, un hombre, y yo le mencionaba a mis hijos precisamente en esta semana acerca de cómo David fue llamado por Dios y dónde él estaba en el momento que Dios lo llamó y cuántos años pasó él siendo ya ungido por Dios sin llegar a ser manifestado como rey. Y cuando uno vive esas experiencias, aprende uno a conocer a Dios. Cuando usted, la palabra del Señor, por ejemplo, usted la lee y después esa palabra viene y empieza usted a vivirla, usted ya puede venir y hablar y explicar acerca de este tema. Por ejemplo, el rey David en cierta ocasión, y no lo toco con un doble sentido ni hablar mal del siervo, del varón, dijo, porque dice que, se recuerda hermano Julio, que en cierta ocasión él pasó, en el Salmo 32 nos dice, en el Salmo 32 dice, en el versículo 5, perdón, en el versículo 3 dice, hermano Julio, en el Salmo 32, versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y es ahí donde nosotros aprendemos a ver lo que la palabra del Señor nos viene enseñando, porque dice, él dice aquí, primero leímos en el Salmo 139, ¿a dónde? Y hablaba hermano Julio acerca de que cuando uno llega a tener el conocimiento no teológico solamente, sino que también vivido, es diferente y se expresa de una manera que usted no podemos describirlo porque no existen palabras para manifestar lo que Dios hace en la vida y lo único, la palabra que podemos, más cerca que podemos para describirlo a Dios, aunque esa palabra no da a entender en su totalidad de lo que es Dios y lo que podemos decir, Dios es bueno. Pero esa palabra queda corta para describir la magnitud y el poder que Dios manifiesta en la vida de cada persona. Y por eso dije aquí, porque aquí en el Salmo 32, el 3 dice, mientras callé, dice él. Mientras callé. Y a mí me impacta la vida de él porque la Biblia lo describe, Dios mismo dice que ya yo me he proveído de alguien, de una persona, conforme a mi corazón, dice Dios. Y es bien importante entender esas palabras que Dios dice, ya yo me he provisto de uno conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y detrás de todo esto nosotros sabemos que hay un problema que se ha distorsionado, lo que Satanás y sus agentes tratan de distorsionar lo que es lo que Dios ha creado, la creación del ser humano, la mujer y el hombre. Y hablo de lo que Dios ha creado, la mujer y el hombre, ¿verdad? Lo demás son una manifestación, puedo decirlo, una manifestación de la pecaminosidad de lo que el hombre quiere ir más allá de lo que Dios nos ha creado, ¿no? Manifestándose a través de que el hombre quiere ser la mujer y la mujer quiere ser hombre. Esa es la distorsión que se viene, y por eso vemos aquí que el salmista dice, ¿a dónde? Y está hablando de un lugar
no está hablando de un lugar físico, sino que está hablando de existirá algo a donde yo pueda ir que tenga lo mismo que Dios tiene. No lo existe. Ni pensarlo. Por eso yo he dicho en ciertas ocasiones, en predicando, en el programa aquí, que si hay algo mejor que lo que Dios me ha enseñado, yo con gusto me voy. Pero cuando uno conoce el pecado, la magnitud del pecado, que uno lo ha leído en la Biblia y las consecuencias serias que trae el pecado, entonces uno pasa situaciones difíciles en el mundo cristiano, pero decir, ¿me regreso? No me regreso, sino que le pedimos a Dios que Dios nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo para seguir siempre en sus caminos. Y Él dice en el Salmo 32, mientras callé, hermano Julio, esas palabras, mientras callé, porque por 28 años yo pasé alejado de Dios. A la edad de 28 años Dios me alcanzó, bendito sea el Señor. Y yo digo, siempre he dicho, ¿por qué no vine antes? Me hubiera evitado tanto conflicto que pasé, pero fue parte de lo que Dios, lo que pasé en mi vida. Y digo yo, me hubiera evitado tanto conflicto y ahora me hubiera vivido diferente. Claro. Porque totalmente es diferente la vida en el Señor, en todos los aspectos que usted quiera verlo, es totalmente diferente y es bueno, los caminos del Señor son excelentes, la palabra del Señor es lo mejor que puede el ser humano llegar a tener, pero cuando hablamos ya de religión, que no vamos a hablar de eso ahora, pero lo voy a tocar así un poquito para que podamos comprender. Cuando ya hablamos de religión, reglas y normas que el hombre pone, posiblemente la gente se cansa, se frustra y vive una vida cansada, que no es a lo que Dios nos ha llamado. Tampoco es ese tema en esta noche, pero para que usted vea la diferencia cuando Cristo viene a nuestra vida, y por eso es importante que comprendamos a la luz de la palabra lo que en esta noche estamos tratando de explicar, porque Él dice, mientras callé, por 28 años yo viví alejado de Dios totalmente. Y es que cuando nosotros analizamos el punto a dónde ir, para nosotros es muy fácil analizar superficialmente este tema y decir, sí, no hay ni un lugar a donde nosotros podamos escapar. Generalmente esta pregunta no nace en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya conocemos la historia y conocemos, más que todo, estamos guiados por el Espíritu de Dios. Pero generalmente esta pregunta sí sucede cuando usted tenía 28 años sin la presencia de Dios y yo 40. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenía 40 años, yo antes de los 40 años, yo me podía preguntar, ¿a dónde me puedo ir? ¿Sí? Tal vez no nos preguntamos específicamente de la presencia de Dios, ¿sí? Pero nosotros a veces queremos huir a ciertos lugares por el hecho de nuestra condición, por esa condición que a nosotros nos ciega y no podemos ver la luz. Ahora, en cuestión de pecado, nosotros sí podemos decir, ignorar a Dios, ¿sí? Y yo meditaba el otro día y hablaba también con hermano Hugo acerca de cómo nosotros podemos pensar acerca de la salvación en el pasado y en el presente. Entonces, si nosotros en el pasado nos vienen y nos hablan sin revelación acerca de una salvación, usted en su condición, usted no necesita ser salvado por nada ni por nadie. Yo igual. Y si usted no necesita huirse a algún lugar, ¿cuál es la necesidad de nosotros hablar del tema?
En cambio, la gente que hoy está en un dilema, que va a una iglesia, y a veces es inevitable en temas no hablar de religión, pero es realmente triste que nosotros, teniendo todo para vivir bien, a veces queremos huir. Y cuando decimos yo me quiero ir de la iglesia o yo me quiero ir de mi familia, no soporto esta situación problemática en casa o la condición, lo que sea, no estamos huyendo simplemente de ese sistema, sino queremos huir de ese Dios inconscientemente, porque no estamos queriendo estar sujetos a esa autoridad que Dios nos da. Ahora, el rey David no está triste, él se está deleitando en lo que está diciendo. Él está gozando de esa expresión. ¿A dónde me puedo ir si en todo lo que miro, en todo lo que hablo, en todo lo que topo, en todo lo que hago, ahí estás tú? O sea, es un deleite lo que el rey David está haciendo. Y es que cuando uno habla de Dios es lo que uno siente. O sea, usted se apasiona, se vive agradecido, a veces piensa profundamente algo que en el tiempo pasado ni se le ocurre a uno, de decir, o sea, cuán maravilloso es estar cerca de Dios. Y si tan maravilloso es, ¿cómo yo voy a querer salir de esa presencia? Entonces, el rey David está deleitándose porque le da la estructura de su vida personal. ¿Dónde estaba él? Los ojos de Dios lo vio, lo formó, el propósito. Él habla de lugares, si sube al cielo, si va al extremo, donde sea. El amor de Dios lo va a acompañar, la protección de Dios lo va a acompañar, la misericordia va a estar con él. Él va a pelear las batallas. Entonces es hermoso estar bajo la tutela, bajo la jurisdicción, bajo la autoridad de Dios. El problema es que a veces no entendemos que Dios no es exactamente lo que usted no quiso topar, religión. Y lamentablemente en el mundo en que nosotros vivimos, a Dios se le ha acogido y se le ha encapsulado en un sistema de religión, y ahí está, y esa es la vida. Entonces va a llegar el momento del hastío de la gente, y ya ha llegado el hastío de la gente, que ¿qué es lo que hace? No le dice abiertamente, ¿a dónde me iré, Señor? Simplemente se va. No le consulta, no le pregunta, a veces ni le protesta, simplemente se va. ¿Por qué? Porque su condición no le permite disfrutar de eso tan hermoso que nos trata de exponer el rey David, que donde nosotros nos propongamos, ahí va a estar él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmediatamente en la presencia de Dios. Lo que hagamos, lo que digamos. Aún dicen, los pensamientos no han llegado a nuestra mente y Él ya los conoce. Si con esa ciencia, con esa omnisciencia de Dios, nosotros pretenderíamos volvernos, como dicen, autosuficientes, capaces de hacer algo, ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no podemos huir del Espíritu de Dios, porque eso es vida para nosotros. Hacíamos mención hace un momento que Santiago dice que el Espíritu que Dios que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Dice, y pareciera chistoso, hermano Julio, que ahorita veníamos del trabajo y hay uno de los muchachos que toma siempre, él desde el miércoles ya está desesperado, que quiere tomar, ¿verdad? Y pareciera chiste lo que le venía diciendo, pero alguien le dice, de los otros muchachos, le dice, vos dejás por ahí allá te está esperando le dice, te está esperando el espíritu que te gobierna, le dice él, fíjese. Y le digo yo también, o sea que si él te dice, hey, vámonos,
préstame tu cuerpo, voy a ir, vámonos a la discoteca y a tomar y todo eso, ¿no? Pareciera broma, pero es realidad. Es realidad. Es realidad. Quizás usted lo toma como algo que no lo sabía, pero es la realidad de lo que existe en el mundo espiritual. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque también, como dijo el hermano Julio, es inevitable a veces hablar acerca de lo que es la religión, pero él ya siendo rey, él dice ahí, mientras callé. Pero ¿qué era lo que él callaba? Y él dice que sus huesos se empezaron a... Fíjese, la gravedad del pecado, que puede ser falta de perdón, puede ser envidias, puede ser... ¿qué más pudiéramos mencionar? Hay muchas cosas que podemos mencionar que afectan su vida, su cuerpo físico, dependiendo de lo que usted está manifestando interno, su cuerpo empieza a reaccionar de esa forma. Por eso él dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y en el libro, en 2 de Samuel, el hermano Julio nos dice que Dios le habla a un profeta, ¿no? Lo vamos a leer mejor para no... Segunda de Samuel, Segunda de Samuel creo que está. En el capítulo 12, Segunda de Samuel. En el capítulo 12 dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad. Preste mucha atención a esto. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, esto fue lo que el profeta le relató a David, y David conocía mucho de lo que es la crianza de ganado, la crianza de ovejas. David era un hombre que dice que él era capaz de la garra del oso quitar a su oveja, y él sabía lo que valía una oveja para él. Y eso mismo le está relatando Dios aquí a través de un profeta. David, tú sabes el valor que tiene una oveja para ti. Pero escucha bien esta historia, le dice. Lo estoy diciendo yo con mis propias palabras, pero el profeta va y le dice esta historia. Y David, cuando le cuentan esta historia, porque tiene que ver con un animalito, David responde de esta forma y dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjese bien la sentencia que nosotros somos capaces muchas veces de dar. Por ejemplo, si yo estuviera en pecado, que Dios me libre siempre de eso, y si yo estuviera en pecado, cometiendo adulterio, vamos a decirlo, para algo más fácil que es aparentemente es común, pero es pecado y es condenado delante de Dios. No importa quién sea, si es líder, si es pastor, y líder de lo que sea dentro de un mundo, ¿cómo lo podemos decir? Religioso, podemos decirlo. Si usted está en esa posición, pecado es pecado. Y tarde o temprano va a salir a la luz. Porque David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Hay principios que la Biblia dice, tanto como para usted prosperar,
como para vivir también bajo maldición. Hay principios que Dios ha establecido. Por ejemplo, hay uno que dice en Proverbios, el que encubre su pecado, no, a pesar que tengo hambre porque dije pescado, el que encubre su pecado, dice que no prosperará. No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Eso es lo bonito de Dios, que cuando nosotros comprendemos quién es Dios, como David lo dice, ¿a dónde? No existe ningún lugar a donde usted pueda huir. No existe ningún lugar. Siempre va a haber donde Dios está, lo va a alcanzar, porque la Biblia dice también, en otro principio, que dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Sea que usted haya caminado con Dios o haya caminado sin Dios, siempre va a tener que confesar, pero hay dos lugares. Uno que usted elige, que Dios ha diseñado para usted, pero hay uno que usted elige y es ir por el camino ancho, como la Biblia lo dice. Y por eso estamos aquí en esta noche. Pero vea cómo nosotros somos de duros muchas veces, que podemos muchas veces predicar, o yo puedo estar aquí predicando y juzgando el pecado a veces, pero mi condición misma mía, estoy peor. Y Dios no va a pasar por alto eso. Por eso David ya estaba en el reinado, un hombre conforme a lo que Dios, al corazón de él, y él ya estaba en el reinado, y pasó un año, creo, que él no dijo nada acerca de lo que había sucedido. Y por eso Dios levanta a alguien, a un profeta, y le manda a esta historia, y que tiene que ver con los animalitos que él sabe, aunque en este tiempo él ya no estaba cuidando de. Pero Dios lo llevó al principio, a donde él estaba cuando Dios lo llama para ungirlo como rey. Lo lleva al principio. Por eso el libro de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, que no soportas esto, lo otro, pero tengo algo contra ti, le dice. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor, dice. Eso es triste que Dios nos diga esas palabras, porque la Biblia dice, permanezcan la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Una pareja, hermano Julio, puede llegar a la conclusión de decir, un matrimonio puede llegar a la conclusión de decir, se acabó el amor, pero no es capaz de decir, tengo tanto orgullo en mi corazón que no quiero perdonar. Una pareja puede llegar a decir eso, que no quiere salir de la situación, sino que más fácil es salir huyendo. Si relacionamos esa expresión, lo que usted acaba de decir, por ejemplo, se acabó el amor, y eso va en contra de lo que dice la Biblia, que el amor es para siempre, o sea, el amor es amor, el amor es para siempre, y lo que sucede con Dios es lo mismo. O sea, siempre se compara al bueno con el malo, a la traición del hombre o la traición de la mujer, y todo termina en desamor, ¿sí? O sea, no es que se acabó el amor, nunca hubo amor, ¿sí? Hubo atracción, hubo pasión, hubo qué sé yo, cualquier cosa menos amor, porque el amor dice que perdona todo pecado, ¿sí? Y entonces tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él se expresó en ese sentido y nosotros no entendemos el amor, y es por eso que a veces tomamos el texto para justificar ciertas cosas. Dios le lleva a David, ¿a dónde le lleva a David? A conocer la pasión que él tenía antes por sus ovejas, ¿sí? Él en el momento que calla su pecado, él se cierra a la luz de la verdad y se vuelve un ignorante, un juez injusto, porque él sí es capaz de condenar al
al hombre rico que cogió la oveja del pobre. Él es capaz de juzgar, ignorando ciego de lo que él hizo. Y que el profeta Natán le está hablando a él mismo. Y aún mientras le está hablando, él sigue condenando a la otra persona, sin darse cuenta que él es el del problema. Entonces, ¿cuál? ¿Se acabó el amor? No se acabó el amor. ¿Tiene forma de escapar David? No tiene forma de escapar. ¿Sí? Lo único que puede hacer es ignorar una realidad que él sabía que estuvo mal y que en vez de confesarlo, cayó para su desgracia. Porque relata que le vinieron serias consecuencias. Claro, que los huesos, hablar de que los huesos estaban envejecidos, eso significa pues el acabose de la vida de las personas. Entonces, cuando uno quiere huir de ciertas cosas, pues uno puede hacerlo. Pero tratar de nosotros tomar este ejemplo para que alguien, quiero decir que alguien que ha conocido a Dios quisiera escapar de Dios, eso es imposible. O sea, sí, puede equivocarse, como lo hizo David, pero él debería o debió enseguida reconocer su error. O sea, pero nosotros vamos madurando las cosas al punto de que sí, llegamos a volvernos sin misericordia y condenar sin saber que nosotros mismos somos los únicos que nos estamos condenando a nosotros mismos, porque así dice la palabra. Cuando uno juzga al otro, se condena a sí mismo. La huida, ¿a quién le conviene? A ninguno de nosotros nos conviene. La huida en ninguna circunstancia dentro del plano del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No nos conviene huir al problema. No nos conviene huir a nada. ¿Por qué? Porque si huimos del problema, el problema no se quita, el problema sigue. Empeora. Y va en ascenso. Es progresivo, el pecado es progresivo. Y usted mencionó algo, hermano Julio, le presté atención a lo que estaba diciendo. Dice, se vuelve ignorante. Y para los últimos tiempos Dios nos ha dado advertencias que la iglesia tenemos que cuidarnos, la iglesia de Jesucristo, no el edificio, ¿no? Sí, nos ha dado que nos cuidemos de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas que llevan a personas a perder la sensibilidad de lo que es el Espíritu Santo y se le da realce a otras cosas que no tienen nada que ver con lo que es el Espíritu de Dios. Si usted es una persona que ha leído la palabra del Señor y está en una congregación y usted sabe que no se hace lo correcto, y a veces uno llega hasta pensar que uno está mal porque no hace lo mismo que lo que, como dice en el Salmo 32 ahí, como el mulo, como el caballo, que sin entendimiento, sin ofender a nadie, pero está en la Biblia. No les ofende, hermano. Dice que tenemos que cuidarnos de que no caigamos en ese mente cauterizada, dice la palabra del Señor. Que sí, que porque es fulano, que porque es sutano, es válido, pero delante de Dios no es válido. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque si así como David da una sentencia, ¿cuánto no más Dios a través de su palabra ya dio una sentencia sobre aquella persona que mejor sigamos leyéndolo? Porque aquí encontramos muchas cosas que yo creo que ya el tiempo se nos fue. Entonces dijo Natán a David. Entonces estamos en el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ahí viene lo bonito. Dios no es un Dios condenador, pero vea lo que dice aquí. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl.
y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Nunca piense que usted estando en Dios va a tener menos, sino que usted mejor analice su vida, qué es lo que está pasando, porque en Dios siempre hay abundancia. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y esto siempre me ha volado a mí el pensamiento. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo? Delante de sus ojos, a Urías Heteos. Esta era la gravedad. Y si usted lee la palabra del Señor, Dios nunca escondió ni solapó la vida de nadie. El ser humano, pastores, líderes, te pueden permitir que vivas un desenfreno de pecado, pero Dios no te va a permitir eso. Dios siempre va a traer a juicio a la persona tarde o temprano. No hay escapatoria. Por eso dice, ¿a dónde? Y cuando usted comprende quién es Dios, usted mejor vive una vida agradable, trata de vivir una vida agradable delante de Dios para que cuando la trompeta suene, vámonos. Y a eso me refería yo cuando hablo de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. O sea, no hay un lugar que esté fuera de los ojos de Dios y del poder de Dios y de la presencia de Dios. Nosotros cuando vemos la palabra, que es lo mejor que dice, el Salmo 100 del versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, Él nos hizo a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. El rey David olvidó la misericordia porque él era el que estaba incurriendo en un delito que no confesó a Dios. Entonces, cuando él reconoce, con el tiempo él reconoce de su pecado, entonces él manifiesta su culpa, manifiesta que él no merece absolutamente nada y solo ruega, devuélveme el gozo de tu salvación. Si usted, amigos, si gente que va a la iglesia, no ha podido o no ha saboreado el gozo de sentir la salvación del Señor en su vida, que no es una manifestación física, sino más es un estado espiritual donde usted tiene calma y se siente libre de culpa. ¿Por qué? Porque esa culpa ya se nos fue quitada. Amén. Entonces, no trate de huir, no trate de escapar. El tratar de escapar de nuestras culpas, primero nos hace cobardes. Y segundo, no se soluciona absolutamente nada con escapar. Confrontemos una realidad nuestra, como aunque no fue el propio David que fue confrontado por la becerrita, fue el profeta Natán, que fue el instrumento de Dios para confrontar a David. A un rey. En ese tiempo. Ahora, usted ya no necesita que nadie le confronte. Usted no necesita que yo lo confronte. Usted no necesita que un pastor, que un sacerdote, que papá, que mamá, que el hermano, que el tío, el amigo, lo confronte. Mi pastor dice, mi pastor tiene un corazón de padre, por eso es que trata de esa manera. Él dice, sea sabio, sea inteligente. Yo uso las palabras contrarias. ¿Por qué? Porque es de tontos, sabiendo que Dios tiene el conocimiento de todo, que no estamos ausentes en ningún lugar, ni a mediodía, ni en lo más oscuro del mundo, ni en la selva, ni bajo el agua, ni en ningún lugar, sabiendo que no nos podemos esconder de Dios. Es de tontos vivir en pecado. Me refiero a la gente que ya conoce la Escritura. Ahora, hay un
a un buen grupo de gente que todavía no ha entendido el Evangelio, que no ha oído el Evangelio. Y entonces usted tiene la oportunidad de conocer la maravilla y la satisfacción de sentirse libre de culpa, que cuando usted se siente libre de culpa, usted no quiere huir a ningún lado. Lo único que quiere ir es a estar donde usted se siente con gozo. ¿Dónde es eso? Yo. La presencia. Exactamente. Ahora dice, no es que Dios viene a mí. Él está ahí. Yo tengo que ir a Él. Él ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Ahora usted, yo, que estamos todavía en carne, tenemos la oportunidad de sentirnos, de sentir ese amor conciliador que se nos entregó a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo en su propio cuerpo cargó con nuestras culpas. Y cuando Él cargó nuestras culpas, nos hizo libres. Y ya nosotros ya no tenemos que huir. Amén. Ya, Ya, ahora el que huye de nosotros tiene que ser Satanás. Ese espíritu que nos obligaba antes a hacer lo que uno no quiere, es el que va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros accedemos a la propuesta que el Señor nos hace de disfrutar todo lo que Él nos ha hecho, porque Él tuvo desde el vientre de nuestra madre, ya tuvo un propósito, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía, Él sabíamos que iba a venir a este mundo. Entonces desde ahí nosotros tenemos que ser conscientes, inteligentes, ya no seamos inteligentes, solo usemos el sentido común. O sea, ¿dónde usted va a estar mejor? ¿Dónde va a dormir mejor? ¿En su cama o en la calle? O sea, el sentido común me dice a mí que lo mejor que yo tengo en la vida es Dios. Amén. Y yo no voy a querer salir de la presencia de Dios de ninguna manera. Yo hace poco estaba recordando por el Mundial los 4 peores días de mi vida, porque yo cambié un tiempo que tenía yo con Dios por ver los partidos de fútbol cuando fue en Corea, que eran de madrugada. Yo los veía en la tarde y como yo llegaba del trabajo cansado, me bañaba, comía y ponía la tele. Son 2 horas de fútbol. Entonces dije no. Y 4 días, esos 4 días, yo creo que sentí el vacío del rey David por haber pecado. Y yo así fue, con mi esposa me preguntaba y me decía, ¿qué te pasa? ¿Estás blanco? Y yo no sabía, ya cuando me preguntó al 3er día o al 4.º día, yo le dije, la verdad es que no puedo sentir a Dios. Y no podía hablar con ella porque yo sentía que quería llorar, pero no podía, porque ni siquiera eso se puede. Y miren que no fue adulterio, no fue fornicación, no fue mentira, no fue robo, no fue engaño. Fue una cosa tan simple que uno a veces cree que no afecta a nuestra vida. Y fue el fútbol, el mundial. Cuando yo me fui a la ducha, mire, era algo desesperante. Tenía un vacío increíble que no podía, ya digo, no podía orar, no podía leer la Biblia. Estaba mi esposa, pero me sentía solo. No tenía ganas de nada. Es demasiado triste. Cuando entré a la ducha, yo le dije, Señor, solo quiero decirte lo que te dijo el rey David. Sí. No sé qué te dice, Señor, solo devuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Y ahí sí, bajo la ducha, ahí me abrazó, ahí sentí el abrazo de mi Señor. Y por eso es que este tema me cae como anillo al dedo, porque no hay un lugar más hermoso donde uno debe querer pasar todo el resto de sus días. Amén. Que es bajo la cobertura de nuestro Dios, porque Él para nosotros solo tiene cosas buenas. Si nos pide santidad es porque es bueno para nosotros. Si nos pide disciplina es porque es bueno para nosotros. Si nos pide amor es porque es bueno para nosotros. Amén.
Está bonito este tema, hermano Julio, pero yo creo que el tiempo se nos acabó. Y por último, yo tengo un versículo en Gálatas 6:7, donde nos habla también acerca de todo esto. Dice, ya no terminé de leer la sentencia. Yo les leo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay versículos que no necesitan explicación, sino que usted mismo tiene que analizar su vida, qué es lo que usted está haciendo, para vivir de la forma que usted vive. Y si quiere evitar dolores de cabeza viendo la vida de otro, mejor vea su propia vida, no vea al vecino, no vea al otro vecino, vea su propia vida, que eso le va a ayudar muchísimo y le va a evitar muchos dolores de cabeza. Y entonces usted se va a ver en el espejo de la palabra del Señor, y cuando usted se ve en ella reflejado, qué bonito es, porque Dios nos dice, quita esto y ponte esto. Ponte esto, deja aquello ahí. Y es algo bonito que Él mismo nos diga qué es lo que tenemos que hacer para demostrarnos que quiere llevarnos a donde dice, muchos pelean por esta ciudadanía terrenal, pero la Biblia nos habla también de una ciudadanía celestial. Y es esa por la que tenemos que luchar. Dice la Biblia que lo que usted siembra va a cosechar. No existe otra forma. Y si usted siembra para la carne, para la carne va a cegar. Muerte segará. Pero si usted siembra para el Espíritu, vida eterna va a cosechar. Entonces, Dios nos ha dado un entendimiento muy, muy bonito. Posiblemente no lo comprende ahora usted, que nos está viendo a través de cámaras, pero a través de la palabra del Señor, Dios le va a enseñar quién es usted, a dónde debe ir. Ya no siga huyendo, ya no siga corriendo para aquí, para allá, sino que vaya a la presencia del Señor. Y si en esta noche usted que nos ha escuchado quiere ir a la presencia y ya no huir de su presencia, le invitamos a que ahí donde usted está, con sus propias palabras, dígale a Dios que perdone sus pecados, escriba su nombre en el libro de la vida, tal como lo dice la Biblia, y Dios lo va a hacer, va a enviar su Espíritu Santo, que le va a guiar y le va a enseñar cómo prepararse cuando Él venga. Entonces, Dios le ama y Dios le bendiga siempre a cada uno de ustedes. Por último, solamente quiero decirles que el texto que nosotros leímos, el rey David no quería salir de la presencia de Dios. Él sí hace dos preguntas, pero él no quería salir de la presencia de Dios. Él estaba, por lo contrario, en el desenlace completo de hacerle saber a Dios por sus propias palabras, y a través de eso nosotros entender de que nosotros no vamos a estar en ningún otro lado más seguros que con Él. Así que el mensaje de esta noche no es que David quería huir, por el contrario, él estaba seguro ¿Quién es Dios? de que no había un lugar mejor para poder escapar. Así es. Dios me les bendiga a nuestros amigos, hermanos, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, de ustedes, y que nos acerquemos a la palabra, estudiemos, hablemos con Dios, oremos y tratemos de vivir según la Escritura. Amén. Que tengan una linda noche y Dios los bendiga.